San Juan capítulo 1. Empezamos a estudiar este evangelio el domingo pasado y vimos en los primeros versículos que nos habla de el verbo. Dijimos que el verbo es la palabra, es Jesucristo, esta palabra que utiliza San Juan para describirlo a Él, a Jesús, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aún antes de encarnarse. En el principio era el verbo, la palabra o el discurso de Dios. Él es eterno, esto leímos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba desde antes con Dios, pero es Dios también. Y vemos también que es creador, porque dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues si tenemos que dividir todo en dos, vamos a encontrar que está el creador y por otro lado todo lo demás, todo lo creado. ¿Y quién es el creador? Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer entonces a partir de ahora versículo 4 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, San Juan 1, 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta aquí nomás leemos la palabra del Señor. Vamos a ver entonces en esta porción 4 encabezados. En primer lugar, vamos a meditar en esta descripción del Hijo de Dios preencarnado. Versículos 4 y 5. En segundo lugar, vamos a hablar de la descripción de su precursor en relación con Juan el Bautista. Versículos 6 al 8. Vamos a hablar de la venida al mundo del Hijo de Dios, versículo 9, y finalizaremos hablando de las reacciones ante su venida. Comencemos entonces, hermanos, por esta continuidad de la descripción del Hijo de Dios preencarnado. Ya hemos mencionado algunas cosas en los primeros versículos. Ahora vamos a continuar leyendo, entonces vemos más descripciones. Versículo 4, en Él estaba la vida. Notemos esta frase, en Él estaba la vida. Esto nos hace pensar en Jesucristo como fuente de toda vida. Ahora, ¿qué cosas tienen vida? Bueno, algunos de ustedes podrán recordar sus años escolares, cuando la maestra les hablaba de los seres vivos y que los seres vivos tenían o tienen su clasificación. No solamente están los seres humanos, sino que también está el reino animal, están las plantas y podemos también seguir hablando de distintos microorganismos. Hay una diferencia entre aquellos seres que tienen vida
y la materia inerte. Una roca, una piedra, no tiene vida. Sin embargo, las dos cosas fueron creadas por Dios. Ahora, cuando el texto nos habla de Dios creador y Él creó todas las cosas, hubo muchas cosas que creó que son materia inerte. Pero ahora nos dice el texto, por la inspiración divina, que en Él, en la segunda persona de la Trinidad, no porque no haya vida en la tercera o en la primera, sino es porque está describiendo al Cristo preencarnado, en Él estaba la vida. O sea, esto da más peso sobre la idea de la deidad del Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda vida. Entonces los seres vivos se diferencian de la materia inerte en que ellos pueden relacionarse con el medio en el que están, pueden nutrirse y pueden reproducirse. En cambio las rocas no pueden hacer eso. Ustedes saben que cuando salió esto del coronavirus entró el debate si los virus son seres vivos o no. Y algunos especialistas dicen que no son seres vivos, sin embargo pueden habitar en una célula y reproducirse y afectar a los seres vivos. Bueno, yo no conozco de eso, así que nada más lo utilizo como una especie de ilustración. Pero hay algo que vamos a diferenciar entonces de los animales de una roca o del ser humano de una roca, y es que Dios, dice la Biblia, puso aliento de vida. Eso es lo que nos habla de los seres vivos. Pero específicamente cuando pensamos en el hombre ocupa un lugar especial porque el hombre puede, en su condición original, tal como fue creado, podía relacionarse con Dios. Entonces había una diferencia entre los animales y Adán. No solo tenía vida biológica, sino que podía también relacionarse con Dios, y esto era porque había vida espiritual. La Biblia nos enseña entonces de que el hombre tiene una parte inmaterial, llámela espíritu o llámela alma, que proviene de Dios. Y Eclesiastés capítulo 12 nos dice que cuando el hombre muere, el polvo, que es de lo que está construido, por así decir, nuestra coraza exterior, es este lugar donde habitamos, decía el apóstol Pablo, este tabernáculo terrestre, vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nosotros le enseñamos a los niños que en el catecismo infantil aparece de que Dios nos dio espíritus que nunca morirán. ¿Sabía usted de eso? Tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, y nuestro espíritu nunca morirá. O sea, nuestro ser espiritual es eterno. No eterno en el sentido de que no tenga un pasado, porque evidentemente fuimos creados, pero sí en cuanto a un futuro. Y eso nos debe hacer pensar en la eternidad seriamente. Porque cuando leemos en la palabra de Dios acerca de aquellos que mueren, sabemos que su existencia no finaliza allí con el fin del ciclo de la vida biológica, sino que el espíritu, el alma, continúa. Y si usted quiere pensar en los posibles lugares, un cuadro claro de eso puede ser leer esa historia del rico y Lázaro. ¿Dónde fue uno y dónde fue el otro? Uno fue un lugar de paz y de reposo en el seno de Abraham, y el otro fue un lugar de tormento. Y eso es tan solo un anticipo de lo que será la eternidad para todas las personas. Ahora, sabemos que cuando meditamos en la palabra de Dios y lo que va a pasar en el futuro, no es una vida sola de los espíritus, porque la Biblia nos habla de la resurrección de los muertos. Pero sin embargo, tan solo para que consideremos este aspecto, de que el ser humano no es tan solo un cuerpo, sino que es un cuerpo y un alma, un cuerpo y un espíritu, somos dos partes, y es necesario entonces que el alma o el espíritu
esté en sincronía con Dios, tenga una relación con Dios. Y vamos a meditar un poco más de esto. Pero ¿de dónde viene la vida espiritual? Bueno, el texto nos dice, en Él estaba la vida. ¿Qué vida? Toda vida estaba en Cristo. Él es la fuente de toda vida. Si tenía vida espiritual, si tenía vida física Adán, fue porque Dios sopló en él aliento de vida. Y si tenía vida espiritual y podía relacionarse con Dios, fue porque Dios le había dado vida espiritual. Ahora sabemos lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Murió Adán en el momento en el que él comió de ese árbol? Claro que sí. No murió físicamente tiempo después, pero murió espiritualmente. La comunión y la relación con Dios fue cortada. Entonces entendemos que esa idea de muerte espiritual no significa fin de la existencia, significa separación. Del mismo modo que la muerte física significa la separación del espíritu o el alma del cuerpo. Notemos entonces el texto, en Él estaba la vida, en Cristo está la vida. Si hay un ser vivo en este mundo es porque esa vida proviene de Cristo. Y si hay alguien que tiene vida espiritual es porque de Cristo viene esa vida espiritual. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús alumbró desde antes de ser encarnado en este mundo. Jesús fue el creador. Adán comprendió estas cosas porque cuando él amaneció, podemos decir así, en ese mundo, en ese jardín perfecto, vio los animales, vio los cielos, las estrellas, vio las cosas que había y quedó seguramente maravillado. No había nada malo allí, todo era perfecto. Y escucha el mensaje de Dios y sabe que lo pone para labrar ese huerto, para cuidarlo y para ponerle nombre a las cosas. ¡Qué maravilla! La luz de Cristo alumbrando en su creación. Este es un testimonio que aún está vigente hoy, pero que las personas rechazan. Porque ¿qué dice este mundo acerca de la creación? Estos religiosos. El mundo no lo creó Dios, eso es mitología. El mundo surgió de una explosión. El mundo surgió por millones y millones de años, donde las células fueron mutando. Y así agregar y agregar ideas, con tal de rechazar y de sacar de lado a Dios y a su palabra. Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, Romanos capítulo 1, pero los hombres no han querido conocer a Dios por medio de la revelación natural. Esto es la luz para todos los hombres. No está hablando de que Jesucristo estaba alumbrando a todos los hombres en el sentido salvífico, sino que estaba dando luz, dándose a conocer por medio de sus obras. Como más adelante va a decir que se da a conocer también por medio de sus obras entre los hombres. En la antigüedad o en el tiempo de la creación se dio a conocer también por medio de las cosas creadas. Y se daba a conocer a Adán también por medio de los mandamientos, el mandamiento positivo de que comiera de todos los árboles que había, que eran buenos para comer. Y la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora notemos lo que dice el siguiente texto. La luz en las tinieblas resplandece. Y esto nos da un entendimiento de este ministerio previo, podemos decir, del Señor Jesucristo antes de ser encarnado, porque Él obró creando todas las cosas. Y nos remonta al Génesis, donde dice, Génesis 1:1, leo para ustedes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, cuando dice Dios, es el Dios trino. Entonces, Dios creando
Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando el mundo y ahora creando la luz. Sea la luz. Y es interesante pensar en la luz, porque si nosotros pensamos en la luz, vamos a tener que, en nuestra mente finita, inevitablemente concluir de que para que haya luz es necesaria una fuente de luz. Tiene que haber algo que la proyecta, ¿verdad? Bueno, alguien pudiera decir que aquí entonces lo que Dios hizo fue el sol. Pero si usted sigue leyendo el texto de Génesis, va a ver que la luz, el sol o las luminarias no aparecen hasta el cuarto día. Entonces Dios dijo, sea la luz, y había luz, y esa luz, al aparecer, evidentemente hace que desaparezcan las tinieblas, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Estas dos cosas son antagónicas. Esa ilustración utiliza el apóstol Pablo diciendo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted está en un cuarto oscuro, prende la luz, ¿dónde están las tinieblas? No están más, pero ahí estaban. Apaga la luz y están las tinieblas. No hay comunión, o hay una o hay otra. Obviamente puede haber matices, diría uno, ¿verdad? Cuando hay poquita luz, hay un poco, podemos decir, de oscuridad. Ahora, consideremos entonces de que había luz en ese mundo, pero no había otra fuente de la luz que Dios mismo. Era Dios el que alumbraba. Al decir sea la luz, tan solo lo que hizo es que su resplandor ilumine este mundo. Y eso es lo que nos dice el Apocalipsis cuando dice que no habrá sol ni estrella, sino que Jesucristo será el que va a alumbrar en los cielos nuevos y en las tierras nuevas. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta idea de que hay tinieblas en el mundo nos hace pensar también en el grado de corrupción y degradación que hay en la humanidad. Evidentemente tenemos este cuadro en el Génesis como una ilustración y uno piensa en las tinieblas como una oscuridad, pero todo esto puede trasladarse al marco espiritual y cuando relacionamos entonces la idea de tinieblas, es todo aquello que es antagónico a Dios y a su palabra y a su voluntad. Por eso se asocia las tinieblas con el pecado, con la maldad, con el engaño, con la falta de conocimiento. Y las tinieblas no podían prevalecer contra la luz, porque en el momento en que Dios dijo que había luz, las tinieblas desaparecían. Pero dice luego la Biblia que Dios separó a la luz de las tinieblas y así se formaron los días. Luego puso las lumbreras para que señoreasen. Entonces, todo esto que trae a nuestra mente la idea de tinieblas, lo pecaminoso, lo malvado, lo diabólico, está contrastado con lo divino, con lo santo, con lo justo, con lo puro, y evidentemente pensamos en Jesucristo como la luz, y cuando pensamos en lo malo, en lo profano, en lo degradante, encontramos obviamente esta idea asociada a Satanás y a sus demonios, pero también a la corrupción humana. Porque si volvemos al Génesis, vamos a ver que Satanás, como la serpiente, engañó a Eva y hizo que caiga Adán en el pecado, y entonces el hombre eligió su propia maldad, su propio camino, apartado de Dios, y las consecuencias cayeron sobre la raza humana. Ahora, tenemos que pasar esta idea de lo que sucedió en el Génesis al momento de la encarnación de Cristo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evidentemente, cuando Dios dijo que sea luz, la luz apareció y las tinieblas desaparecieron.
Y cuando Dios trae a su Hijo al mundo, lo que está haciendo es traer luz a este mundo. Y cuando Dios quiso alumbrar por medio de Jesucristo, el propósito de Él se cumplió en que los corazones de aquellos que estaban en tinieblas sean alumbrados. Y esa misma luz hoy en día también está alumbrando a aquellos que están en tinieblas. Cuando Jesucristo resucitó, las mujeres fueron a buscarle y le dijeron: ¿qué hacéis buscando entre los muertos al que vive? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en la cruz con los cielos? Una gran oscuridad vino sobre los cielos. Vean este contraste. Jesucristo vino en medio de la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Vino a alumbrar al pueblo que estaba en oscuridad. Y cuando está muriendo, todo se llena de oscuridad otra vez. Pero la luz triunfa. Jesucristo triunfa. El mundo no quedó en oscuridad. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y la idea de muerte hasta está asociada con oscuridad. Pero la vida está asociada con luz. De hecho, decimos que una mujer da a luz. Y que es la vida, vino a vivir, a alumbrar a los hombres, y ninguna tiniebla pudo apagar esa luz hasta el punto tal de que murió en la cruz y pudiera parecer un triunfo de las tinieblas y de la muerte sobre la vida, pero por medio de ese sacrificio Él estaba demostrando que es el triunfador. Cristo triunfó. Las tinieblas no triunfan. De los versículos 6 al 8 dije que es una referencia al ministerio de Juan. Y vamos a hablar más acerca de Juan el Bautista más adelante. Esto está puesto aquí como un paréntesis. Nada más quiero hacer notar de que es posible que el apóstol Juan, el autor de este libro, haya optado por no poner su propio nombre para que no haya confusión acerca de Juan el Bautista. Por eso cada vez que hallamos a Juan escrito con nombre, es una referencia de Juan el apóstol a Juan el Bautista, porque él a sí mismo no se llamaba Juan. Él dijo el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, ¿por qué vino Juan? Dice el texto. Este vino por testimonio. ¿Para qué vino Juan? También responde el texto. Para que diese testimonio de la luz. ¿Y con qué finalidad vino Juan? A fin de que todos creyesen por él. Queda claro el propósito de Juan, la razón por la que Juan vino y lo que Juan tenía que hacer. Era un testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que testifica, alguien que dice algo que ha visto o que ha conocido. Y Juan evidentemente fue un profeta llamado por Dios, nos dice en la profecía de que iba a venir uno que iba a preparar el camino para el Señor. ¿Saben lo que hacían en la antigüedad los reyes o los emperadores cuando iban a un lugar? Mandaban un emisario que preparase el camino. Sacaban todas las piedras y los escollos que había para que el rey pudiese llegar con todo su esplendor. Y esto es un tanto, parece similar y a la vez antagónico con Cristo, porque vemos al rey naciendo en un pesebre, porque lo vemos rodeado de humildad y de sencillez. Y este emisario era un emisario que andaba, como vamos a meditar después, vestido de una ropa muy rudimentaria, comiendo comida silvestre y predicando de una manera un tanto confrontativa. Pero era el propósito de Dios. Él es el que decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Prepárense. ¿Por qué tenían que prepararse? Porque iba a venir mucha luz.
¿Le ha pasado a usted que está en un lugar muy oscuro y de repente entra a un lugar donde hay mucha luz y queda como enceguecido? Iba a venir mucha luz. Esta luz, en cierto modo, podía estar velada para muchos que estaban cerrados en el orgullo y en la vanidad de su corazón, pero muchos otros a los cuales la gracia de Dios los tocaba, esta luz iba a alumbrar y mostrar la belleza de Cristo. Juan es un ejemplo de fidelidad en su llamado a servir al Señor. Y cuando consideremos el ministerio de Juan, debemos pensar, hermanos, en la responsabilidad que tenemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿saben quién es el que testifica? Aquel que ha visto, o que ha oído, o que ha experimentado. Si somos testigos, verdaderos testigos de Jehová, verdaderos testigos de Jesús, hemos de tener que hablar con una conciencia limpia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha limpiado Dios tus pecados? ¿Has experimentado la paz con Dios por medio de Jesucristo? ¿Puedes decir con seguridad en tu corazón que tu vida ha sido transformada, que has tenido un antes y un después, que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas han sido hechas nuevas, que sigues a tu Señor y Salvador? ¿Desearás entonces dar testimonio a este mundo de aquello que Cristo ha hecho en ti? Juan el Bautista venía a avisar de aquel que venía, pero nosotros ya sabemos que Él vino y anunciamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto debería ser un ánimo para todos nosotros. Pero en tercer lugar, vemos aquí el versículo 9, la venida del Hijo de Dios al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué significa esta luz verdadera? Bueno, Juan utiliza esta palabra en numerosas oportunidades en el Evangelio y también en sus cartas. Y en este caso, luz verdadera no hace referencia a un contraste con una luz falsa, sino más bien que estaba hablando de esa luz que es óptima, esa luz que es completa o perfecta, porque también Juan en un sentido estaba alumbrando con su mensaje o con su conocimiento. De hecho nosotros, dice el apóstol Pablo también, que la iglesia, nosotros como cristianos somos luminares en este mundo, alumbramos de alguna manera transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Pero esta luz, que es realmente la fuente de toda luz y que transmite ese conocimiento verdadero, alumbra a todo hombre en el sentido de esta gracia de Dios común por medio de la creación y de las cosas hechas, y alumbra a todo hombre también en el sentido de que no está limitado el mensaje para un pueblo o una nación en particular. Ahora estamos con este debate, ¿verdad? Ya que los judíos y los palestinos se pelean si es que el pueblo de Dios es Israel o Israel ya no es más el pueblo de Dios, y ahí aparecen las muchas opiniones al respecto. Bueno, lo que sabemos es que el pueblo de Dios, tal como lo describe su palabra, está compuesto de judíos y de gentiles. Entonces, Dios ha hecho de los dos pueblos uno, y este es el pueblo escogido de Dios, su iglesia, y la iglesia tiene esta responsabilidad de dar a conocer las buenas nuevas de la salvación. Y esas buenas nuevas tienen que ver con lo que estamos leyendo, que la luz venía a este mundo. No solo creó este mundo, no solo se dio a conocer de esa revelación natural. Esa revelación natural no es suficiente para transformar a una persona, para sacarla de sus delitos y pecados. Era necesario algo más. Por eso Dios, en su plan de redención perfecto,
envió a su Hijo a que se haga carne, a que tome nuestra naturaleza. De hecho, Jesús mismo habla del ministerio de Juan el Bautista diciendo lo siguiente: Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista estaba allí como una antorcha alumbrando, pero no generando que la gente pusiese la mirada en él mismo, sino alumbrando el camino por el cual había de venir el Señor y el Salvador. Y nosotros debemos tener ese mismo deseo de alumbrar a otros para que vayan al Señor. Consideremos entonces, hermanos, que este mensaje del Evangelio es para toda criatura, que debemos llenarnos de pasión y responsabilidad para poder compartir a otros las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús, y que cuando lo hagamos, muchas veces el transmitir la verdad va a generar incomodidad en otros. ¿Saben por qué? Porque la luz, cuando alumbra, muestra la suciedad. Cuando la palabra de Dios es abierta y la leemos, vemos la suciedad de nuestros pecados en nuestra vida. Cuando alguien se para y predica la palabra del Señor con sinceridad y convicción, muchas personas se pueden sentir ofendidas. Hoy en día muchos acusan a los predicadores por crímenes de odio, porque dicen lo que la Biblia dice, que la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado, que las personas que viven para el materialismo y solo piensan en las cosas de este mundo han hecho un ídolo de sus recursos. Son cosas fuertes, serias. Pero ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de tomar la luz y taparla, cubrirla, o hemos de ponerla en alto? Y es la palabra de Dios la que debe ser levantada, pero no solamente la palabra de Dios, sino también nuestras obras de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: nadie que toma un candelero lo esconde debajo de un almud, sino que lo pone en alto. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hablamos de que Jesucristo vino a este mundo y vino a alumbrar. Y decimos que nosotros, en cierto modo, estamos reflejando a Cristo o alumbrando y guiando a las personas a Cristo. Y esto tiene que ver no solo con nuestro entendimiento de Él como la luz de nuestra salvación, sino también con el fruto de nuestra salvación. Notemos entonces las reacciones frente a la venida de Cristo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Primera reacción de este mundo: rechazo. Él estaba en el mundo. Él es el creador del mundo. Él vino a su creación, a su hogar. Esta idea de mundo es cosmos, es todo lo creado, pero también esta idea de este sistema que rechaza a Dios. El mundo no le conoció. Sabemos que el mundo está bajo el maligno, lo leíamos hoy, ¿verdad? Sabemos que el mundo se opone a Dios, se opone a su pueblo. Satanás y todos sus secuaces están en contra de la iglesia de Cristo, y él hace todo lo posible por destruirla, por generar cizaña entre los hermanos, por hacer tropiezos para que los creyentes blasfemen el nombre de Cristo. Y él es el que tiene cegadas las mentes de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz de Cristo es tan grande que, si es tan solo por su poder y su buena voluntad, todas las personas caerían postrados
y glorificarían su nombre. Pero en el plan supremo de Dios, Él ha determinado una forma de salvar y sabemos que el mundo ha caído en maldición. Por eso muchos están cegados. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Que no son malos? ¿Que no hay pecado? ¿Que no hay maldad? ¿O que los otros son más malos? ¿Ponen en duda la palabra de Dios? ¿Ponen en duda de un Dios que ha de juzgar? Ah, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no le va a hacer mal a nadie. Entonces ese Dios ya no puede ser justo porque no puede juzgar. Ya tampoco es bueno, porque si no defiende lo bueno, se transforma en malo. Y así anda este mundo cegado, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero es a este mundo que Dios vino, a este mundo que le rechazó. En el sentido general le rechazó. No lo reconocieron a Él como el Mesías. Vino a su pueblo, el pueblo en el que manifestó desde el inicio el llamado, por medio del llamado de Dios a Abraham, haré de ti un pueblo, una gran nación, y entendemos que fue grandemente vinculado a un pueblo físico, el Israel. Pero luego vemos a la luz del Nuevo Testamento que este pueblo y los que heredan las promesas en Abraham no son solo los judíos, sino judíos y creyentes que creen en el Mesías. Pero no le conocieron, lo rechazaron, no aceptaron el testimonio de Juan. Bueno, algunos parecía que querían aceptarlo en apariencia, pero ¿qué les decía Juan? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que a Dios lo van a engañar. ¿Se quieren bautizar? En ese momento el bautismo era un testimonio de creer en Juan como el emisario de Dios, como el precursor de Dios, pero también aceptar que lo que Juan decía era verdad. Había que arrepentirse de los pecados. Se iban a bautizar así. ¿Y por qué no demuestra con su vida de que se ha arrepentido? Por eso no debería bautizarse nadie que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesucristo. Este contraste entre la luz y las tinieblas nos habla de lo depravada que es la naturaleza humana. Por cuanto todos pecaron, se apartaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la corrupción que hay en el corazón del ser humano. El hombre fue creado bueno, pero buscaron muchas maldades. Ciertamente no hay uno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo sobre la tierra. No hay ni siquiera uno, dice Pablo en Romanos. Por eso era necesario que viniese el Hijo de Dios para alumbrarnos y participar de la naturaleza divina para que pudiese ser la expiación para nuestros pecados. Pero no le conocieron, no le conocieron. Primera de Corintios 2, 7 y 8 dice el apóstol Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si hubieran conocido quién era el que vino a este mundo, que es el Creador, que es el Mesías, que es el Salvador, no le hubieran crucificado. No le conocieron. Estaban cegados. ¿Qué pensaban los judíos? Es un impostor, es alguien que blasfema. Eso dice Pablo: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora puede ser que haya alguien ciego espiritualmente, pero Dios por el evangelio le da la vista, le da luz espiritual.
Cuando alguien está ciego, no es consciente de sus propios pecados, la palabra no le ha redarguido, no se ve necesitado de un Salvador. Pero cuando la luz alumbra, ve sus propios pecados y ve a Cristo glorioso como cantábamos. Y lo quiere a Él, quiere tener a Cristo, quiere tener un Salvador, quiere honrarle, quiere glorificarle. ¿Cuál es la realidad de este mundo? El mundo no le conoció. El mundo le rechaza. Y si el hombre aumenta más y más en su grado de confusión y de oscuridad, no solo eso, sino que odia a su Creador y quiere lo peor para él. Por eso le crucificaron. Y como los impíos no pueden hoy atacar a Cristo porque Él ya está crucificado, ¿a quién atacan? A la iglesia del Señor. Por eso el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. A lo suyo vino, Él vino a su creación, a su propia tierra, a su pueblo llamado desde la antigüedad. Pero los suyos no le recibieron, en su mayoría le rechazaron, no lo reconocieron como el Creador, como el Mesías. Y nada de esto se escapó del plan de Dios. No es como algunos dicen por ahí, ¿verdad? Que venía a reinar entre los judíos, pero como los judíos rechazaron plan B. No hay plan B para Dios. Dios tiene un plan y todo lo que sucede responde a ese plan. Israel rechazó al Señor desde siempre. ¿Qué pasó en el desierto? Lo rechazó. Por eso murieron muchos en incredulidad. ¿Qué pasó cuando tenían los jueces? Rechazaban al Señor. Por eso venían y los castigaban y necesitaban un libertador. ¿Qué pasó cuando vinieron los reyes? El reino dividido es llevado cautivo. Siempre rechazó Israel al Señor. ¿Y qué se salvó de Israel? Un remanente. Así Dios tiene hoy un remanente. Y no solo de entre los judíos, sino que hoy Dios tiene a su iglesia, un remanente de este mundo. Lo rechazaron, no lo recibieron, lo despreciaron. Y se cumplió la profecía que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero aquí viene el mensaje de esperanza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben lo que significa la primera frase? A todos los que le recibieron. La explicación está en la segunda. A los que creen en su nombre. Hermanos, el decisionismo ha minado las mentes de muchas personas en estas décadas pasadas, y muchos entendieron que recibir a Jesús es hacer una oración, y eso no es lo que debemos comprender bíblicamente. De hecho, aquellos que no le recibieron era, en el sentido de los judíos, no lo reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero nosotros que creemos en el Señor Jesucristo entendemos entonces que obviamente Él es el Mesías, y creemos en el nombre del Señor Jesucristo, creemos en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador. La salvación es por fe, y no podemos pensar que creer y recibir son dos cosas distintas. Cuando estamos entendiendo de ese modo, estamos confundiendo a las personas. Alguien dice: usted puede creer, pero los demonios creen y tiemblan. Los demonios no tienen una fe salvífica. El creer de los demonios no los salva. Y hay muchas personas que pueden decir creer, pero el creer que salva es la fe verdadera que viene de Dios como un don de Dios y que es colocado en Jesucristo como el Salvador. ¿Tiene usted esa fe verdadera?
¿Se ha arrepentido usted de los pecados? Recordemos que el creer no está separado del mensaje del arrepentimiento. Por eso Juan hablaba del arrepentimiento y luego Jesús viene y predica el arrepentimiento y luego llama a que crean en Él. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en Jesucristo. Los que creen que son pecadores y que necesitan un Salvador. Los que creen que Jesús murió en la cruz para pagar los pecados. Los que creen que es la salvación por gracia, un regalo de Dios. Y es el medio la fe, no la fe lo que me salva, es el medio, por medio de la fe, que recibo perdón de pecados y vida eterna. No malinterpretemos este texto. Algunos dicen, ven, son los que reciben, que después son hechos hijos de Dios. Bueno, tenemos que leer el texto siguiente, pero no nos vamos a meter en este texto ahora, lo vamos a dejar para el sermón que sigue. Pero esta es la idea de tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, es ser llamados hijos de Dios. Evidentemente la persona en su experiencia ha de creer, ha de poner su fe en Cristo y luego va a ser llamado, reconocido como un hijo de Dios. Pero ¿cómo es que es hecho un hijo de Dios? ¿Cómo es que la persona cree en Dios? ¿Es algo que sale de su propio corazón? ¿Es porque es más bueno que los que no creen? ¿Es porque tiene una capacidad especial? ¿Acaso es una obra propia creer? No, es contradictorio pensar que es una obra. Es un regalo de Dios. Pero Dios alumbra los entendimientos entenebrecidos, muestra el pecado y luego muestra a Cristo glorioso, padeciendo en la cruz, derramando su sangre y victorioso, levantándose de la muerte. Y el pecador ve en Cristo el Salvador. ¿Has experimentado la salvación? Meditamos entonces en estos pasajes, hablando de esta luz que viene a este mundo, el Hijo de Dios encarnado, el testimonio de este precursor, pero también estas dos reacciones, algunos rechazando a Cristo y otros creyendo en Él. Quiere el Señor que todos nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, que usted con una limpia conciencia pueda dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, para que entonces pueda también compartir a otros y cantar como cantamos acerca de esa sublime gracia del Señor. Estaba ciego, mas veo yo. El Señor alumbró mis ojos y ahora puedo compartir a otros las buenas nuevas y la esperanza. Oremos.